La Segunda Guerra Mundial comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. En respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Poco después, la Unión Soviética también invadió Polonia desde el este. Durante los primeros años de la guerra, las potencias del eje lograron importantes victorias, conquistando gran parte de Europa y expandieron su control sobre África y Asia. Sin embargo, en 1942 los aliados comenzaron a obtener victorias importantes, como en la batalla de Stalingrado y en la batalla del Alamein. En 1944 los aliados lanzaron la Operación Overlord, también conocida como el desembarco de Normandía, que fue una invasión exitosa de las fuerzas aliadas en la costa de Francia. Esta victoria marcó un punto de inflexión en la guerra y permitió a los aliados avanzar hacia Berlín. En abril de 1945 las fuerzas aliadas llegaron a Berlín y capturaron la ciudad. El 30 de abril Hitler se suicidó en su búnker. El 7 de mayo de 1945 Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. Sin embargo, la guerra continuó en Asia y el Pacífico hasta agosto de 1945, cuando los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que se encontraban en Japón. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Asia y el Pacífico, y a la Segunda Guerra Mundial en general. La Segunda Guerra Mundial tuvo graves consecuencias para el mundo, incluyendo la muerte de millones de personas, tanto civiles como militares. El Tratado de Versalles. ¿Qué es el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles es el documento con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial. También fue una de las principales causas para que se inicie la Segunda Guerra Mundial, ya que no todos los países estaban de acuerdo con el Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque el Tratado de Versalles favorecía y desfavorecía a ciertos países. Favorecía más que todo a los países vencedores y desfavoreció a los países perdedores. En este caso, uno de ellos era Alemania. Alemania no estaba de acuerdo con el Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque según el Tratado de Versalles, Alemania era la culpable de iniciar la Primera Guerra Mundial, por lo cual fue castigado teniendo que pagar cierto monto económico a los países vencedores, que en este caso llegarían a ser Reino Unido, Estados Unidos y Francia. También otro de los castigos que se le impuso a Alemania fue de que Alemania tenía que reducir o mermar su ejército, esto con la finalidad de que Alemania no pudiese atacar a otros países y empezar una nueva guerra. También se le prohibió hacer exportaciones e importaciones, lo cual provocó que Alemania tuviese resentimiento hacia los países vencedores, lo cual llevó a que Alemania atacara a Polonia
a la cabeza de Adolf Hitler el 1 de septiembre de 1939, porque según Adolf Hitler, los alemanes eran una raza superior de personas y consideraban a los polacos como inferiores, lo cual llevó a que Adolf Hitler pensara que los demás deberían ser sus esclavos. Lo que también provocó que Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Polonia, China y la Unión Soviética se unieran en contra de Alemania, Italia y Japón, formando dos agrupaciones: la agrupación de los aliados por parte de Polonia y Francia, y la agrupación de las potencias del eje por parte de Alemania, lo cual dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo dos bandos, que eran los aliados y las potencias del eje. El bando de los aliados lo formaban los países de Francia, Gran Bretaña, Polonia, Reino Unido, Unión Soviética, China y Estados Unidos. Y en las potencias del eje estaban los países de Alemania, Imperio de Japón, el Reino de Italia. En el bando de las potencias del eje tenían dos intereses en común. Uno era la expansión territorial y fundación de imperios mediante la conquista militar y el derrocamiento del orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial, y otro era la destrucción de la neutralidad del comunismo soviético. Y el bando de los aliados era impedir que el ejército alemán invadiera todo el continente europeo, incluido el territorio de la Unión Soviética. Finalización de la Segunda Guerra Mundial. Japonés y los aliados firmaron la rendición incondicional. Días después de los bombardeos, el 14 de agosto de 1945, Japón aceptó rendirse y el 2 de septiembre lo hizo de manera formal. La Segunda Guerra Mundial finalizó el 2 de septiembre de 1945.